Muy buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Gracias a Dios por sus vidas, porque están al pendiente, están atentos. Me lleno de gozo y alegría de saber que estamos sedientos y hambrientos de la palabra del Señor. Y pues Él tiene siempre el alimento a tiempo preparado para todos y cada uno de aquellos que estamos con sed y con hambre de esta preciosa palabra de Dios. Bueno, pues les invito en esta hora para que vayamos a la palabra y les invito para que busquen Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Cuando lo tengan, me confirman con un amén ahí y ahorita a mí me avisan cuando ya la mayoría haya encontrado ese versículo. Vuelvo a repetir. Bueno, Génesis ya lo puso allí. Aleluya. Empezamos con ese canto tan hermoso que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Porque sabemos que así es y que hoy su palabra va a hacer cosas hermosas en cada uno de nosotros. Bueno, pues vamos a hablar acerca del poder que tiene la palabra de Dios y qué mejor que este capítulo de Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13, es donde el Señor Jesús es tentado, ¿verdad? Pero no pecó, porque a través del conocimiento de la palabra, Él se defendió a través de la palabra y hermosas cosas pasó, ¿verdad? Allí fortaleció la vida de nuestro Señor Jesús, porque recordemos que Él vino como hombre, ¿verdad? Como en carne, como ser humano, para que nosotros viésemos en Él el ejemplo, que aunque tuviéramos tentaciones tenemos que vencer, porque Él es el mejor ejemplo para cada uno de nosotros. Bueno, pues sin más, vamos a la lectura de esta palabra y dice así. Leamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús: dicho está, no temerás, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a pedirle al Señor que destape nuestro oído, nuestro entendimiento sea aclarado y que nuestros ojos espirituales también puedan ser abiertos. Oramos. Amado Padre, primeramente gracias por tu palabra, gracias por tu grande misericordia y por tu grande amor,
Gracias, Padre amado, porque hoy sin duda vas a hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, porque a través de esta maravillosa palabra queremos ser redarguidos, queremos ser entendidos, queremos entender y poner por obra, escuchar y poner por obra, Padre amado, tu palabra. Y para esto pedimos al Espíritu Santo de Dios que sea en este momento dándonos ese entendimiento, esa vista espiritual, esos oídos espirituales sean abiertos para que a través de tu preciosa palabra que va a ser dada en esta hora podamos entender, podamos ser oidores, pero también hacedores de esta preciosa palabra. Padre, danos esa fortaleza que le diste a Jesús cuando fue tentado, para que también nosotros podamos ser fuertes y no pecar contra ti como Él lo hizo, que no pecó contra ti aunque fue tentado. La fortaleza a través de tu Espíritu Santo que estuvo en Él, también está en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos como solamente puedes hacerlo. Espíritu Santo, en esta tarde, gracias. Te damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de nosotros sea lleno de tu poder en este momento. Cristo Jesús. Amén. Gracias. Josué, uno hacia arriba. Bien, amados hermanos, pues a través de esta preciosa palabra sabemos que esa, no más que conversación, fue una tentación, ¿verdad? El enemigo sabía que Jesús, como vino en carne, tanto tiempo de que estuvo allí en el desierto, ¿verdad? Él empezó a sentir hambre, porque en estos evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, son los tres evangelios donde expresan o escriben de la tentación de Jesús. Solamente que en Marcos, me parece que Marcos solo resume muy poco, Marcos solo dice: y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Eso dice Marcos capítulo 1, versículo 12 al 13. Solo en 2 versículos de este capítulo de Marcos resume totalmente lo que pasó en ese día, en la tentación que pues nuestro Señor Jesús sufrió, ¿verdad? Esa tentación, porque recordemos que vino en carne, era un ser humano como tú y como yo, pero sin pecado. Entonces, si nosotros cuando hacemos ayuno de un día, a veces ya no aguantamos, o cuando hacemos de 2, de 3, imagínense de 40 días. Sin embargo, Jesús en los otros evangelios de de Mateo y Lucas, dicen que fueron 40 días y 40 noches, dice Mateo. Lucas solo dice que fueron 40 días, pero Mateo dice que fueron 40 días y 40 noches. Es decir, no hubo un día ni una noche que él probara un alimento. Fueron 40 días completo, día y noche. Entonces, si ustedes y yo cuando hacemos un ayuno, tantito leemos el olor de algún tipo de comida, ya se nos revuelven las tripas, empezamos a sentir hambre. Ahora imagínense nuestro Señor Jesús, todo lo que Él pasó, esos 40 días y 40 noches, amados hermanos. El diablo sabía muy bien que Jesús ya tenía hambre. Primero debemos de reconocer que fue llevado al desierto por voluntad del Espíritu Santo, pero fue lleno del Espíritu. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo. Fue llevado al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre.
Entonces el diablo ha de haber dicho, ahora sí, aquí me las voy a cobrar y aquí me las va a pagar, porque si vino en carne, si vino en sangre, entonces es como cualquier mortal, como cuando quizás se acordó cuando tentó a Adán y a Eva, o mejor dicho, a Eva y luego a Adán. Ha de haber dicho, es como cualquier mortal, que le voy a empezar a ofrecer, le voy a hacer ofertas y que va a empezar a caer porque es humano. Pero jamás el diablo entendió que este Jesús era fortalecido por el Padre, por su obediencia, por su búsqueda de nuestro Dios Todopoderoso. Y el Espíritu Santo lo fortalecía. Cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El diablo eso no lo escuchó bien o no lo entendió bien. Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el desierto, en el río Jordán, allí fue lleno de ese espíritu precioso de Dios y fue impulsado como diciendo, vas a empezar a sufrir tu desierto, pero no estás solo, estoy contigo. Por eso el Padre le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien yo me complazco, en que mi corazón se goza y se llena por su obediencia. Fue llevado por el Espíritu al desierto, donde iba a pasar sus pruebas, como muchas veces tú y yo pasamos, y también el Espíritu nos lleva a pasar nuestro desierto, pero en el cual a veces nosotros flaqueamos, tenemos hambre, tenemos sed, cuando estamos ofreciendo ayuno, somos tentados y caemos. Miren lo que pasó con el Señor Jesús. Pasados esos 40 días, pues Jesús tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lo estaba tentando para que también viniera la duda de que quizás por su mente del Señor hubiera pasado que dijera, pues sí, cierto, si yo soy hijo de Dios, yo tengo poder para que esas piedras se conviertan en pan. Es lo que el diablo quería que Jesús pensara, pero lejos de pecar en pensamiento, en obra y en omisión y en palabra, nuestro Señor Jesús le responde con la palabra. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Ahí quiero detenerme. Lo importante que es la palabra. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros leemos la palabra, vamos a empezar a tener fuerzas para rechazar toda oferta de Satanás, para rechazar toda tentación de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos ponemos a ayunar, nos ponemos a estar allí en ese momento, amados hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, vamos nosotros a tener la misma fuerza que Jesús tuvo para decir, vete de aquí, Satanás. Cuando el diablo te tienta en una cosa, si tú eres leedor de la palabra, que haces lecturas de la palabra, vas a tener cómo responder y rechazar a esa tentación con la palabra. No sé sobre qué te haya tentado el enemigo y muchas veces has caído o hemos caído en esa trampa, porque quiero decirte que el diablo conoce la palabra y la conoce mejor que tú y yo. Quiero decirte que si a nosotros nos cuesta memorizarnos un versículo de la palabra, quiero decirte que al diablo no. Él lo sabe todo. No todo, hasta donde está capacitado saberlo, pero la palabra lo conoce. Por eso dice la palabra de Dios que los demonios, aún los demonios, creen y tiemblan. Entonces, imagínense, el diablo sabe
cómo atacarnos. El diablo sabe cómo hacer a que nosotros empecemos a dudar de la palabra de Dios. Entonces cuando nuestro Señor Jesús le va la primera tentación, Él responde con el poder de la palabra. Y esa palabra preciosa la vamos a encontrar en Deuteronomios capítulo 8:3, donde Jesús le responde con la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan va a vivir el hombre. Eso le contesta Jesús a Satanás. Entonces dice que como no pudo tentarlo ni hacerlo pecar con lo que le había dicho, porque era fuerte el hambre que Jesús tenía ya, el diablo le dijo: a ti te daré. Pero dice primero en el 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pero le estaba pidiendo algo a cambio: si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Esta fue la segunda tentación que Satanás, o la oferta que Satanás le hizo a nuestro Señor Jesús. De igual manera Jesús le responde con la palabra. ¿Ven qué importante es leer la palabra? Porque imagínate si se te aparece el diablo y te empieza a hablar, o no es necesario que se te aparezca, con que aquí en la mente trabaja el diablo y te diga: mira, ahí hay cosas que a ti te hace falta, solo estira la mano, lo metes y nadie se va a dar cuenta. Pero es ahí donde nosotros que conocemos de la palabra y que hemos leído esta preciosa palabra, debemos de tener cómo defendernos contra el enemigo y decirle: escrito está en la palabra de Dios, no robarás, no hurtarás, no codiciarás. Así es que, diablo, desecho tu propuesta en el nombre de Jesús. Es contestarle con la palabra. Pero hay muchos que dejan que el diablo empiece a darles oferta y oferta y oferta. No caen en uno, no caen en otro, pero el diablo también conoce nuestra debilidad. Y es ahí donde el diablo se aprovecha si no estamos leyendo esta palabra. Por eso es importante que leamos, para que toda estrategia del enemigo, para que todas las cosas que el enemigo nos esté ofreciendo, nosotros podamos resistir al diablo a través de la palabra. Pero si no leemos la palabra, amados hermanos, ¿cómo vamos a defendernos? De seguro vamos a decir: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Sí, Él nos puede ayudar, pero también nosotros debemos de tener el conocimiento y la sabiduría de la palabra que Dios dejó, para que nosotros no seamos engañados por cualquier cosa. Así es que, mis amados hermanos, Jesús le respondió a través de la palabra. En el versículo 8 de Lucas 4 dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo no se dio por vencido y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Vean la astucia de Satanás. Quizás dijo: bueno, no me está saliendo como yo quiero, pero voy a insistir. Pero ahora me voy a emparejar también. Yo conozco de la palabra y le voy a proponer algo a través de la palabra. Ya que lo llevó al pináculo del templo y le propuso que se tirara, como diciendo: bueno, quizás pensó y dijo: a ver,
Bueno, ya tengo otras bajo la manga. Pues mira, tírate, porque escrito está. Me estás respondiendo con la palabra, pues entonces vamos, yo también sé de la palabra. Escrito está, tírate, porque dice que Él va a mandar a sus ángeles para que te ayuden, para que tu pie no tropiece en piedra, como diciendo, no te va a pasar nada, porque pues tú me estás hablando con la palabra, pues yo también te voy a hablar con la palabra. Miren nada más la astucia y el engaño de Satanás para engañar. Pero lo que él no sabía era que nuestro Señor Jesús vino a cumplir la palabra de nuestro Dios. Y él resistió toda tentación, toda propuesta de Satanás, por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Porque si él hubiera sido pecador, amados hermanos, no estaríamos nosotros, no tendríamos oportunidad de nada. Sin embargo, el Señor Jesús fue fortalecido en el Espíritu. Dice la palabra que Él se apartaba a orar, buscaba el rostro del Padre en lugares solitarios donde Él y el Padre, donde el Espíritu del Padre y su Espíritu de Él se fundía en uno solo y era fortalecido. Es por eso que nosotros debemos también de apartarnos muchas veces de estar en lugares concurridos, o quizás a veces es necesario apartarte de tu familia un momento, no siempre estar unidos para estar comiendo, estar haciendo otras cosas. A veces hay momentos en que en lo personal necesitamos estar alejados un poquito del esposo, de los hijos, de la tía, del tío, del primo, y apartarte en intimidad con Dios, para que de esa manera también nuestro espíritu con el Señor se encuentre y seamos fortalecidos, porque esta carne es pecadora, pero dentro de nosotros hay un espíritu que lo anhela, que lo desea, que gime por dentro por estar en esa comunicación y comunión con el Creador, con aquel que lo puso dentro de ti y dentro de mí. Amados hermanos, Jesús nunca dejó solos a sus discípulos, pero había momentos en que Él se tenía que apartar de sus discípulos y era donde se iba a orar, a buscar del Padre. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. No es abandonar a la familia, no, es apartarnos un momento de allí para poder estar en comunión, en intimidad con nuestro Padre, como lo hacía Jesús. Cuando los discípulos se daban cuenta, Jesús no estaba allí, lo iban a buscar. Y se daban cuenta que Él se alejaba para orar. Tanto así que hubo un momento en que se llevó a 3. Se los llevó, dice, iban con ellos. Y cuando Él salía, dejaba de orar y veía a sus discípulos, los encontraba durmiendo. A veces es necesario dejar durmiendo a nuestra familia y levantarnos temprano para buscar su rostro. Amados hermanos, el enemigo conoce la palabra, conoce más que nosotros. Miren, es importante que cada uno de nosotros lea esta palabra. No importa que ya lo leíste 1, 2, 3 veces, vuelve a leer. Algo va a pasar cuando nosotros empezamos a comer esta palabra. Algo va a pasar. No importa que ya leíste 1, 2, 3 veces el mismo versículo, si no lo entiendes, vuélvelo a leer. Alguien me dijo a mí, un pastor mío, cuando recién me convertí, para que tú entiendas el capítulo que quieres leer, léete 2 antes y 2 después. Ese consejo me dio y es lo que hago. Siempre cuando voy a leer un capítulo, un ejemplo, el capítulo 4 que estoy leyendo de Lucas, me voy a 2 capítulos anteriores y 2 capítulos después. ¿Por qué? Porque a veces ahí puede ser que ahí venga, como dicen, redactado y digas tú, ahora entiendo, está esto, así está lo otro. A veces no lo vas a encontrar así, pero la mayoría de las veces vas a entender, vas a agarrarle el hilo, como dicen por ahí. Así es que, mis amados hermanos, Jesús le responde
con la palabra otra vez a Satanás. En el 4:12 dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Qué dice? Para siempre. No, se apartó de él por un tiempo. Porque mientras Jesús estaba en la tierra, porque ahí todavía no ascendía, mientras Jesús estaba en la tierra, habían tentaciones, pero nunca pecó nuestro Señor. Santo, santo Jesús, santo, nunca pecó. Se apartó por un tiempo, porque el diablo ya no pudo con él. No dice qué tiempo estuvo allí el diablo, quizás estuvo más tiempo, pero solamente tanto Lucas como Mateo escriben esas 3 tentaciones que tuvo Jesús, o que le propuso, esas ofertas que le puso Satanás a Jesús. ¿Por qué? Vamos a visualizar ahora por qué. Porque cuando ayunamos, el diablo también nos pone tentaciones. Propones tu ayuno y precisamente ese día vienen y te traen a regalar una tentación, ya sea un pan, ya sea un platillo, ya sea alguna golosina, algo X, y tú propusiste ayuno. Quizás el diablo no te va a decir a ti y a mí, si eres hija de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan, o lo que tengas a la mano, esto se convierta en pan. A Jesús le dijo, estas piedras, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque en un desierto pues había piedra, había tierra, no habían cosas que como yo tenemos hoy en día en casa, pero te puede decir, con cualquier cosa te puede despertar el apetito. Entonces, quizás te va a decir, mira, ahí tienes pan, ah, qué rico se ve, mira, vete a la cocina, el guisado que hiciste ayer, ahí está en el refri, ahí está guardadito, mira, hoy recalentado, vas a ver más rico. Y se te empieza a hacer agua a la boca y empiezas a pecar, no comiendo porque te abstienes y dices, yo quiero hacer mi ayuno, lo quiero terminar. Pero ya pecaste en la mente. En la mente quizás ya lo llevaste a tu boca, ya se te hizo agua a la boca, ya dijiste, wow, sí, y más con arrocito, con frijolitos, con queso, wow, qué rico. Pecamos, amados hermanos, de una o de otra manera. Entonces, nos da hambre cuando proponemos nuestro ayuno, o nos hace enojar. Alguien nos hace enojar, quiere arruinar nuestro ayuno. Nos sentimos mal. Ay, estoy ayunando, me siento mal, creo que me arde el estómago, creo que me duele la cabeza porque no comí. Y ahí rompemos el ayuno y vamos, o ya ponemos pero aunque no lo rompamos. El chiste es que no hay un ayuno libre como Dios quiere que sea. ¿Por qué? Porque el diablo también nos está tentando. Entonces, esa primera tentación es en la carne, en nuestra carne, porque el diablo sabe que si ayunamos y si lo hacemos con devoción, lo hacemos con temor a Dios, ese ayuno va a venir a romper muchas maldiciones. Ese ayuno va a venir a traer liberación a tu vida. Ese ayuno va a venir a fortalecer tu vida. Ese ayuno va a hacer maravillas, amados hermanos. Hasta puedes recibir sanidad en tu cuerpo. Hasta un milagro puedes recibir. Porque estás ayunando por algo. Estás perseverando, insistiendo en algo. Y ofreces ayuno, o simplemente para que tu carne se sujete a Dios. Entonces, amados hermanos, esa tentación es en la carne, para que nuestros deseos de la carne mueran. Y por eso es que fue esa primera tentación para la carne. La segunda tentación es en la economía del cristiano. Miren,
Le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y yo la doy a quien yo quiera. Hay mucha gente que empieza a codiciar lo ajeno y es un pecado. Hay tantas personas que trabajan y no les alcanza el dinero y en su trabajo empiezan a hacer algo chueco, hacen trueques en sus negocios, ya no saben ni qué hacer porque ven que su economía pues no prospera y empiezan a tener cosas ilícitas. Entonces, cuando no tenemos ganancias buenas delante de Dios, son deshonestas, y a partir de allí, amados hermanos, el diablo te está diciendo: mira, haz esto. Es como si te estuvieras aventando de ese lugar. Dice: a ti te daré todas estas cosas y la potestad y la gloria de ellas, porque a mí me ha sido entregado y yo quiera la doy, si postrado me adorares. Ahí estás postrando, adorando al diablo. Si tú haces cosas deshonestas, no estás adorando a Dios, porque parte de la adoración es obedecer a Dios. Y si tú estás haciendo trabajos ilícitos, estás robando en tu trabajo, estás haciendo negocios chuecos, llámese como se llame, déjame decirte que el diablo te está poniendo tentaciones y estás cayendo en ella y estás postrado adorando a Satanás, porque las ganancias deshonestas vienen de parte del diablo, no vienen de parte de Dios. Así es que si estás ganando a través de esas ganancias deshonestas, déjame decirte que estás cayendo en la tentación de Satanás. Estás postrado adorando a quien te está dando las riquezas, a quien te está dando, haciéndote rico, a quien te está dando, ya no es Dios, ya es el enemigo. Hay mucha gente que es ambiciosa terriblemente, vende su alma al diablo. Pues así empezaron, amados hermanos, haciendo trabajos chuecos, haciendo ganancias, teniendo ganancias deshonestas. ¿Y saben qué pasa? Entre más tienen, más quieren, ya no se conforman con cosas pequeñitas, porque el diablo, si ya te caló en algo y estás satisfecho con eso, él te va a ofrecer más y te va a ofrecer más y te va a ofrecer más, al grado de decir: mira, si tú quieres riquezas, si tú quieres mujeres, si tú quieres esto, si tú quieres lo otro, yo te lo puedo dar. Porque acuérdate lo que dice: porque al quien yo quiero se la doy, pero siempre y cuando se postre y me adore. Quiere arrebatar la gloria a Dios, la gloria que tú y yo le debemos de dar a Dios. Él nos ofrece cosas deshonestas para que a Él le adoremos y no al que realmente merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Por eso, mis amados hermanos, si estás haciendo cosas deshonestas donde te da ganar dinero, donde está esa economía que está prosperando, pero si no es lícito, si es ilícito, déjame decirte que estás empezando a adorar a Satanás. Adorar es obedecer. Si no estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo a Satanás, y quiere decir que le estás dando gloria a Satanás. Estás postrado adorando a Satanás. Ahora, el diablo nunca te va a dar algo gratis. Siempre te va a pedir algo. Te va a pedir un hijo, te va a pedir algún familiar, te va a pedir tu vida. Hay mucha gente que ha firmado contrato con Satanás. Ahorita lo ves quizás, tienen lujos, tienen carros, no le falta nada, y es un impío, pero está entregada su alma al diablo. Tarde o temprano Satanás le va a cobrar la factura. Y acuérdense que nosotros hemos sido comprados por Cristo Jesús. No tenemos nada de verdad que agradecerle a Satanás. Es a Dios por habernos librado de la mano del maligno. Aleluya. Ahora, mis amados hermanos, Satanás le hizo otra propuesta a Jesús.
lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo hasta arriba. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Y le habló a través de la palabra, como diciendo, ¿qué temes? Si eres hijo de Dios, bueno, dice que si tú te avientas, que Él va a mandar a sus ángeles para que tu pie no toque tierra, te cachen en el aire y te dejen bajar bien, sin ningún raspón, sin ninguna fractura, sin ningún rasguño. Y tu vida va a estar sana, va a estar bien. Fue lo que le dijo Satanás. Entonces Jesús le respondió nuevamente con la palabra, no tentarás al Señor. Es triste de verdad saber que a veces no podemos resistir como resistió nuestro Señor Jesús. Él vino en carne como tú y yo. Él sintió lo mismo. Cuando hemos sentido hambre por un día de ayuno, a veces ni un día, medio día, sentimos hambre. El Señor fue 40 días y 40 noches. Pero Él resistió a las 3 tentaciones que aquí nos puso Lucas. Pero yo creo que hubieron más, solo que a veces son las tentaciones que Dios quiso que nosotros supiéramos que sí se puede. Creo que fueron las más fuertes, porque es en la carne. Nuestra carne es débil. ¿Cuántas veces no caemos? Amados hermanos, Santiago 4:7, vamos a Santiago 4:7 a ver qué nos dice. Es algo que ya hemos, amados hermanos, leído. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Y ese es el grave problema de la iglesia de hoy en día, que no nos sometemos a Dios y el diablo ahí sigue atrás de nosotros. Ese es el grave problema de nosotros, la iglesia de Dios hoy en día. Sométanse, dice, a Dios. Y el diablo, dice, sométese pues a Dios y resistid al diablo. A través del sometimiento a Dios vamos a tener resistencia. El diablo no va a poder con nosotros fácilmente. Jesús se sometió a Dios, resistió al diablo y el diablo huyó de él. En nosotros el diablo se ríe, amados hermanos. Dice, mira, ahorita está levantando sus manos ese hermanito, esa hermanita está temblando, que dice que siente el Espíritu de Dios. Mira, ahorita es golpe de pecho, ahorita es sí, papito, sí, mi Dios, sí, mi rey, te adoro, te alabo. Pero el diablo se está riendo, porque dice, mira, ahorita, antes cuando íbamos a la iglesia, decir, ahorita que salga, ahorita, mira, ahorita, la vamos a hacer pecar, ahorita saliendo aquí. Y tristemente muchos esposos se peleaban a la salida. El diablo ya se estaba riendo desde antes, porque no hubo sometimiento a Dios a través de la palabra. Si Dios te acaba de hablar, te acaba de decir y no te sometes, no puedes resistir al diablo. El diablo te va a traer tentación. Si eres airoso, te va a hacer a que te pelees, a que te enojes. Y cada uno de las tentaciones que nosotros, de donde Dios nos sacó, el diablo sabe, porque nos sacó de ahí, de donde él estaba. Al diablo no se le hace adivinar, a ver, vamos a ver, ¿de dónde sacó el Señor a Teresa Lor? ¿O de dónde sacó el Señor a Julano, a Mengano, a Perengano? Hermanos, el diablo lo sabe, porque estábamos ahí en sus negocios.
Es decir, este lo sacó de aquí. El diablo sabe mejor de dónde nos sacó el Señor. Quizás a ti y a mí se nos olvide de dónde Dios nos sacó, pero al diablo no se le olvida. El diablo sabe de qué cojeamos. Él lo sabe. Él sabe tu debilidad y la mía, porque antes estábamos bajo el poder del maligno. Éramos de Él. Ahora somos de Cristo Jesús. Estamos bajo el poder del Espíritu de Dios. Pero el diablo sabe qué tentación presentarte a ti y a mí. Lo sabe. Por eso es que Santiago aquí en este versículo dice: someteos, dice, pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Se va a dar por vencido, se va a cansar, así como se cansó de tentar a Jesús. Dijo, con él no, ahorita me voy, después vendré. Y quizás tuvo más tiempo para seguir tentando al Señor, pero si no pudo con estos tres que eran tremendos, ya lo otro ya no pudo. Mi Señor ascendió a los cielos, cumplió la voluntad del Padre, se sometió al Padre, resistió a Satanás y Satanás no lo volvió a molestar. A nosotros nos sigue molestando porque Él sabe que somos débiles. Él sabe que a diferencia de Jesús, nosotros somos tentados y pecamos. ¿Nos arrepentimos? Sí, pero no se trata de que seamos tentados y arrepentirnos, tentados y pecar y arrepentirnos. No, tenemos ya que madurar, tenemos que someternos a Dios para que el diablo huya de una vez por todas de andar atrás de nosotros para hacernos caer. Es por eso que cada uno de nosotros tiene que saber obedecer la palabra del Señor. Les decía desde un principio que el diablo sabe más de la Biblia que tú y yo. A veces queremos memorizar un versículo. Yo de verdad que mi respeto para las hermanas o hermanos que se memorizan de rapidito un versículo. Mi respeto, porque quizá para usarlo tengo que estar ley. El mismo versículo, quién sabe cuánto tiempo va a ser, quizá mucho planas, también es bueno, pero eso ya es de retentiva. Quizás no tenemos buena retentiva. Hay que pedirle al Señor que tome el control de nuestra mente para que toda basura que esté ocupando nuestra mente sea desechado y que podamos aprender los versículos bíblicos, la palabra del Señor, porque algún día lo vamos a necesitar. Algún día esta palabra nos será arrebatada. Ya no vamos, así como ahorita que ya no quieren que salgamos, no podemos abrir las iglesias. Amados hermanos, algún día también van a empezar con la Biblia, a que no van a querer que nadie tenga una Biblia en la casa. Miren, se está acercando muchas cosas terribles, amados hermanos. Hay un audio que mandó nuestra hermana Juanita. Ese audio es real. Ya está el edificio, una computadora grandísima mundial que se llama La Bestia. Es ahí donde van a empezar a monitorear a toda la humanidad. Ya se está acercando el tiempo que Jesús va a venir por su iglesia. Amados hermanos, no sé qué tiempo falta porque nadie lo sabe, pero estamos viendo, veamos las señales, veamos lo que está pasando. Eso nos debe de hacer entender que estamos más pronto de ser llevados con nuestro Dios. Es verdad que a veces hay cosas que están circulando y que son falsas, pero eso que la hermana envió es verdad. Es verdad, está un edificio grande en el cual se llama La Bestia, es la computadora más grande del mundo.
Yo no lo sabía, lo investigué y estoy viendo que sí existe. Desde allí se va a empezar a monitorear. Amados hermanos, ya no va a haber monedas, billetes, ya no va a haber. Así es que no estés reuniendo, haciendo negocios, porque ya de nada nos va a servir. Conformémonos con lo que tenemos. No guardes tú dinero a montón. Dale a los pobres, comparte, haz una buena caridad, una buena obra. Amados hermanos, a donde tú y yo, la meta que tenemos tú y yo, lo que tenemos nosotros pensado, a donde tenemos pensado ir, no necesitamos dinero, necesitamos manos limpias y un corazón puro. Así nos quiere Dios, porque así solamente vamos a ser salvos. Así, mis amados hermanos, no te dice Dios que tengas un título, no te dice Dios que tengas un buen de billete en el banco para que puedas comprar tu boleto, no. Tampoco te estoy diciendo que dejes de estudiar, que dejes de trabajar, no, pero que no sea tu prioridad, que no sea que quieras estar trabajando para amontonar dinero, no, eso no. Amados hermanos, se está poniendo muy tremenda la cosa, pero no tanto por el coronavirus. Eso es, yo sigo sin creer que el coronavirus existe. Sí, algo está matando a la gente, pero no es lo que ellos dicen. Es algo más tremendo, es algo que tuvieron que crear, que tuvieron que hacer para que de allí venga un pretexto para el orden mundial. El 14 de mayo dicen que va a empezar a funcionar el orden mundial. Amados hermanos, estamos a unos pasos del 14 de mayo. Tengamos temor a Dios, no al hombre. El Señor dice que Él viene pronto y tenemos que esperar en ese socorro, que cuando estén surgiendo las cosas terribles, el Señor va a venir por su pueblo y debemos de estar preparados para que Él venga por ti y por mí, porque sí, tenemos el conocimiento que somos parte de su pueblo, pero ¿qué estamos haciendo como pueblo? Tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo para que el diablo huya de nosotros, para que ya no seamos presa fácil del enemigo, para que ya no se ría de ti y no se ría de mí. Tenemos que empezar a poner por obra la palabra. Dios ha estado hablando. Vean el poder de la palabra, vean lo importante de la palabra. Jesús a través de la palabra hizo que el diablo huyera. Pero si no leemos, ¿cómo nosotros vamos a hacer que el diablo huya? Una parte de someternos a Dios es leyendo su palabra, teniendo conocimiento de la palabra. Amados hermanos, la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios seremos juzgados. Vean lo importante que es. A través de la palabra vamos a ser juzgados. A través de la palabra nuestra fe aumenta, porque el oír, ¿qué? El oír la palabra de Dios. A través de la palabra conocemos la verdad. A través de la palabra nos hace libres. La palabra nos sana porque es medicina. La palabra, amados hermanos, nos limpia, nos libera. La palabra nos guía. Conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través del testimonio de su palabra. ¿Por qué entonces esta preciosa palabra la tenemos arrumbada? O leemos un capítulo y decimos, pues el Salmo 119 nada más porque trae tantos versículos. No, amados hermanos, lee más. La palabra limpia, la palabra llena, fortalece. Amados hermanos, la palabra nos anima a seguir adelante con los testimonios de hombres de poder aquí en su palabra. La palabra nos redarguye, nos instruye, nos exhorta. ¿Y qué más puedo decir de la palabra? Es lámpara. Ya prediqué acerca de eso. Amados hermanos, por eso es que, miren, Satanás sabe que la palabra de Dios es vida.
sabe que la palabra de Dios no va a pasar, sabe que a través de la palabra vamos a ser juzgados, vamos a ser liberados, wow, tantas cosas va a pasar a través de la palabra, amados hermanos. Por eso Satanás se empeña y obstruye para que no leamos esta palabra. Pero ¿saben una cosa? Vamos a someternos a Dios, seamos obedientes, empecemos a leer la palabra como nunca lo hemos hecho, en vez de estar leyendo otras cosas, en vez de estar haciendo otras cosas. Miren, siéntense en la sala de su casa, siéntense en su sillón, en su hamaca, donde usted se sienta cómoda o cómodo, pero llévese la palabra para estarla leyendo, para estarla escudriñando. Dice que la palabra es sanidad, constituye buen remedio al corazón, amados hermanos. No vamos a estar amargados, no vamos a estar preocupados, porque la palabra, esa palabra es un buen remedio para el corazón alegre, aleluya, hace un corazón alegre. Así es que, mis amados hermanos, no dejen que Satanás les obstruya para leer la palabra, no permitan. Porque va a haber un momento en que vamos a querer recordar la palabra. Y ahorita quizás tienes la tecnología. Dices, hay un versículo en la Biblia, no me acuerdo. Vas al celular, a la tablet y empiezas a escribir. Y ahí te arroja en dónde está en la Biblia, en qué capítulo. Amados hermanos, pero cuando ya no... ¿Saben ustedes algo tremendo que también yo estoy investigando acerca de todo lo que está pasando? Le he pedido a Dios en oración. Y estoy investigando que están poniendo como un tipo antena enorme. Pues cómo no, si ya está el edificio del 666. Están poniendo antenas enormes en el cual, amados hermanos, van a ser monitoreados en tu celular, quizás pronto, no sé qué tiempo, ¿verdad? Pero ya ni por línea vamos a dar prédicas, porque van a estar monitoreando a todos. ¿Quién no tiene un celular? Hasta un cacahuatito tienen. ¿Quién no tiene un teléfono? Vamos a estar siendo monitoreados. Ahí es donde va a venir la persecución. Allí ya no vamos a tener esa libertad como ahorita lo tenemos a través de este medio para estar comunicándonos, estar predicando la palabra de Dios y que ustedes se alimenten y yo también. Va a venir tiempos en que ya no. Investiguen eso del edificio más grande que es la computadora, el 666. Investiguen, amados hermanos. Vean. No seamos cerrados tampoco a las noticias que se están dando. Nosotros debemos de estar apercibidos. Es lógico que no tenemos que andar investigando tanto, metido tanto en eso, porque también luego aquí en tu mente, si tú no eres maduro, te va a llenar de miedo. Pero déjenme decirles, amados, que mientras estemos en este mundo, tenemos que también conocer cómo trabaja Satanás, qué es lo que nos espera, para que nosotros a través de la palabra podamos defendernos, hablarle, ¿sí? Así es que, mis amados hermanos, muchos que nos decimos ser cristianos, hijos de Dios, y no sabemos nada de la Biblia, no sabemos nada, o nos conformamos nada más con lo básico, como un niño de kinder. El diablo sabe más que nosotros. El diablo sabe. Jesús venció a Satanás a través de la palabra. Y también tú tienes que leer para que puedas vencer también las tentaciones. Cuando una tentación te venga a la mente, tú responde con la palabra, porque la palabra es poder, porque dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La libertad lo da a través de su palabra, amados hermanos. ¿Cómo conocimos nosotros de Cristo Jesús? ¿Cómo nosotros sabemos algunas cosas? Por la palabra, porque si no la lees no vas a saber nada. Así es que, mis amados hermanos, a través de la palabra del Señor tenemos nosotros que vencer toda tentación, todo tipo de tentación. Ahora, ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras, quiero decirte en esta hora, que el Señor dejó su palabra, esta palabra,
que sin duda tú tienes una en casa. Si no puedes leerla, hay audios, escúchalas. A través de esta palabra seremos juzgados cuando estemos allá en el trono blanco. A través de esta palabra, porque dice el Señor, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así es que esto es eterno. Esto es eterno, amados hermanos. Esta palabra que es eterna es vida. Tenemos nosotros que leerla. Tenemos que empaparnos de ella. Cierra tus ojos y dile al Señor en esta hora. Si tú no sabías lo importante de la palabra hoy ya lo sabes. Habla con tus propias palabras. Yo te doy una idea solamente. Quizás le puedes decir, yo no conocía lo importante que es tu palabra. Yo sí sabía que tu palabra es poder. Pero no sabía lo importante que es. Que me puede servir para muchas cosas. Dile, no me he sometido a ti, Señor. No me he sometido a ti. He hecho lo que yo he querido. Te sabes otros libros más que la palabra del Señor. Porque lo buscas, lo lees. Pero es importante que la palabra del Señor sea, amados hermanos, escudriñada, leída. Es importante, Señor. Amado Dios, dile, amado Dios, es importante tu palabra en mi vida. Ahora lo entiendo, ahora lo sé. Dile, ayúdame. Quita todo tropiezo. Porque a muchas personas cuando van a leer la palabra del Señor les da sueño. Es Satanás. Sométete al Dios Todopoderoso. Y Satanás va a huir de ti en ese momento y vas a poder leer la palabra. Hay personas que cuando van a leer la palabra del Señor se les empieza a nublar la vista. Sométete a Dios. Sigue leyendo. Obedécele a Dios. Y el diablo va a huir con esa tentación. La palabra de Dios es vida. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Espíritu Santo de Dios, hoy te pido por mis hermanos que les cuesta leer tu palabra, para que a través de esta oración, Espíritu de Dios, sean fortalecidos, que a través de tu preciosa presencia puedas, Padre amado, bendito Dios, obrar en ellos como solamente usted puede hacerlo, Padre, porque no hay nadie más que lo pueda hacer. Porque a través de tu palabra hay vida, a través de tu palabra hay libertad, a través de tu palabra, Señor, hemos conocido, Padre, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay muchos que no saben leer tu palabra y quisieran aprender a leer. Y hay muchos que sabemos leer y no leemos. Hay algunos que no tienen esa visibilidad, esa vista, porque han perdido su vista. Quisieran tener la vista que tú y yo tenemos. Son ciegos. Quisieran tener la vista para leer la palabra. Y tú y yo que vemos, no podemos leer esta palabra. Dile, Señor, ayúdame, ayúdame, porque la palabra es un tesoro. Aquí está la voluntad de Dios, amados hermanos. En esta palabra está el tesoro escondido. Está la vida eterna. Escudriñad, dice pues la palabra, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Más claro ni el agua, amados hermanos. Dios nos está diciendo, lee mi palabra, porque aquí está la vida eterna. Aquí vas a encontrar el camino a la vida eterna. No desechemos esta palabra que es vida y poder. Padre, fortalécenos.
Fortalécenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos amar tu palabra. Queremos amar tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús.